Alabados sean Jesús y María, queridos amigos. Bienvenidos a esta segunda parte de esta reflexión que estamos compartiendo, que hemos titulado Viviendo Medjugorje cotidianamente. Les agradezco nuevamente el regalo de su atención. Si les parece bien, pues continuamos con nuestra reflexión que iniciamos hace un momento. Me gustaría ahora meditar en esta segunda parte de nuestra reflexión en el mensaje del 25 de octubre de 1993. Voy a leerlo en este momento y enseguida pues lo reflexionamos para poder continuar con el tema que habíamos estado hablando en el segmento anterior, en el que les compartía de la necesidad y el llamado que tenemos de no solamente hablar de los mensajes de Nuestra Señora y no solamente de leerlos, sino como ella nos ha pedido, leerlos sí, pero sobre todo transformarlos en vida. Dice la Reina de la Paz, repito, el 25 de octubre de 1993. Queridos hijos, en estos años los he invitado a orar, a vivir lo que yo les estoy diciendo, pero ustedes viven mis mensajes muy poco. Ustedes hablan, pero no los viven. Es por eso, queridos hijitos, que esta guerra está durando tanto. Yo los invito a abrirse a Dios y a vivir con Dios en sus corazones, viviendo el bien y dando testimonio de mis mensajes. Yo los amo y deseo protegerlos de todo mal, pero ustedes no lo quieren así. Queridos hijos, yo no puedo ayudarlos si ustedes no viven los mandamientos de Dios, si no viven la misa, si no abandonan el pecado. Yo los invito a convertirse en apóstoles del amor y del bien. En este mundo sin paz, den testimonio de Dios y del amor de Dios, y Dios los bendecirá y les dará lo que ustedes buscan de Él. Gracias por haber respondido a mi llamado. Queridos amigos, esta catequesis es bastante profunda, es bastante peculiar, porque ella está entrando en el tema del que veníamos compartiendo hace un momento. Ella, pues esto es unos años más tarde del mensaje anterior que meditábamos en el segmento pasado, este es en el año 1993. Y la guerra de la que ella está hablando, en el contexto histórico, para situarnos ahí, pues es la guerra de los Balcanes, la guerra de Yugoslavia, que para los que no lo saben o a lo mejor no tienen alguna tanta información al respecto, recordemos que después de la caída del comunismo en Yugoslavia, Medjugorje pertenecía anteriormente a Yugoslavia, la Yugoslavia comunista. Cuando cae el comunismo en Yugoslavia a finales de los años 80, después comenzó la separación de las repúblicas que conformaban al país de Yugoslavia. Entonces, debido a tensiones étnicas, raciales y religiosas entre los serbios, los croatas y los bosniacos, pues se vino esta sangrienta guerra de los Balcanes, la guerra de Yugoslavia, que pues fue una de las guerras más sangrientas y más dolorosas del siglo XX. Entonces la Santísima Virgen María, por eso, en gran parte por eso, se había aparecido en Medjugorje, concretamente en este país, pues para evitar esta tragedia, para evitar esta desgracia, que sin embargo, pues desafortunadamente, pues no pudo ser evitada. Así que bueno, la Reina de la Paz está en plena guerra, dio este mensaje, y bueno, pues por eso nos dice, en estos años, es decir, lo que llevaba apareciéndose en ese tiempo, los he invitado a orar, a vivir lo que yo les estoy diciendo, pero ustedes viven mis mensajes muy poco. Dice, ustedes hablan, pero no los viven. Es por eso, queridos hijitos, que esta guerra está durando tanto. Fíjense muy bien lo que la Virgen está diciendo ahí. Dice, ustedes hablan. Es decir, es muy fácil hablar de la oración, es muy fácil hablar del ayuno, es muy fácil hablar de la Eucaristía, etcétera, etcétera, pero es muy difícil vivirlo concretamente todos los días. ¿Por qué? Porque exige un cambio radical de vida. Exige un compromiso de parte de mi persona a vivir mi fe de una manera seria, de una manera
pues comprometida, vaya la redundancia, hacer un compromiso de vivir mi fe de manera comprometida. Por eso ella nos dice, pero no los viven, hablan mucho pero no los viven. Y por eso es que esta guerra está durando tanto. Eso era en ese tiempo, en el año de 1993. Pero si nos situamos ahora, en el 2020, pues queridos amigos, yo creo que no es necesario hablar de las tremendas situaciones en las que nos encontramos ahora. No solamente de la pandemia, sino de tantos otros problemas que han sucedido pues en los últimos años, ¿no? Sobre todo que nos ha tocado vivir en estos últimos meses. La violencia, la persecución abiertamente a nuestra fe, y no solamente a Dios en general, sino específicamente a nuestra fe católica, todos estos actos de desprecio, de odio hacia la fe. Todo esto puede ser evitado. Ella ya nos ha dicho cómo podemos hacerlo. Ella nos ha dicho hasta el cansancio, oren y ayunen. Y sin embargo, parece ser que todavía no hemos entendido. Y por eso, todas estas guerras en las familias, en los países, incluso dentro de la misma iglesia, las divisiones, tantas cosas que pasan desafortunadamente en nuestra iglesia, pues por eso es que no terminan. ¿Por qué? Pues porque no está habiendo realmente un verdadero cambio en mi interior, es decir, no está habiendo realmente una transformación de mi persona en la persona de Cristo, de lo que hablábamos en el segmento anterior. Después ella dice, yo los invito a abrirse a Dios y a vivir con Dios en sus corazones, viviendo el bien y dando testimonio de mis mensajes. Vean aquí la palabra clave, dando testimonio de mis mensajes. ¿Cómo damos testimonio de ellos? Viviéndolos. Muchas veces, queridos amigos, no es necesario ni siquiera hablar de Medjugorje. Eso se los puedo decir por experiencia. No es necesario a veces decir con palabras que vivimos esta espiritualidad. Con nuestra vida cotidiana es como debemos de dar testimonio de esto. Si nosotros estamos haciendo el esfuerzo de orar, de poner a Dios en primer lugar, de ayunar lo mejor que podamos, de poner la Santa Misa en el centro de nuestra vida espiritual, de nuestro corazón, tratar de asistir a misa lo más frecuentemente posible, adorar al Santísimo, tratar de ayudar a nuestro prójimo de alguna manera concreta, de leer la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Si estamos haciendo el esfuerzo, queridos amigos, eso es suficiente. No es tan necesario, no será tan necesario hablar de los mensajes. Se notará con nuestro ejemplo de vida. ¿Por qué? Porque la gracia estará actuando en nosotros. Si realmente abrimos el corazón a Dios, como ella nos dice, y estamos haciendo lo que ella nos está diciendo, paso por paso, entonces Dios estará actuando en nuestro corazón, empezará a transformar nuestra vida, y adivinen qué, los demás lo notarán. Allí está el mejor testimonio creíble de Medjugorje para el mundo entero. Nuestra propia vida y cómo vivimos lo que ella nos está diciendo. Después dice, yo los amo y deseo protegerlos de todo mal, pero ustedes no lo quieren así. Es una frase bastante interesante. Ustedes no lo quieren así. ¿Por qué? ¿Qué significa esta frase? Bueno, que muchas veces nosotros rechazamos lo que la Santísima Virgen María nos está ofreciendo, que es la paz. ¿Por qué? Pues porque no estamos dispuestos a abandonar aquello que nos separa de Dios y que sabemos que tenemos que renunciar a ello. Nos cuesta mucho trabajo. Y no es un proceso sencillo, queridos amigos. No es un proceso sencillo la conversión. Muchas veces nosotros batallamos con defectos, con pecados, con vicios que están muy arraigados en nuestro corazón, por muchas razones. Pero batallamos con ellos. Y sin embargo, un proceso de conversión se tiene que iniciar en algún momento. La conversión se vive
caminando en este proceso. Es decir, que la conversión es paso por paso. No es algo que será de la noche a la mañana. Es algo que va a durar toda nuestra vida. Pero lo más importante es empezar. Y si fallamos, levantarse y seguir adelante. Acudir a la confesión y seguir adelante. Ahí está el secreto. Después dice, yo no puedo ayudarlos si ustedes no viven los mandamientos de Dios, si no viven la misa, si no abandonan el pecado. Ahí están las 3 cosas que tenemos que hacer y que ahorita vamos a ver cómo vivirlas concretamente. Vivir los mandamientos de Dios es lo primero, vivir la Santa Misa y abandonar el pecado. Si nosotros vivimos los mandamientos de Dios y vivimos la Santa Misa, entonces abandonar el pecado será mucho más fácil. Dice, yo los invito a convertirse en apóstoles del amor y del bien. Apóstoles quiere decir enviados, testigos del amor de Dios mismo y del bien, que es la consecuencia del amor. La experiencia del amor de Dios, a fuerzas, debe de llevarme, de orillarme a practicar el bien. Es decir, de actuar de la mejor manera en favor de los demás, de amar a los demás. La experiencia del amor de Dios me transforma primero y me lleva a darme a mí mismo, a los demás en amor. Dice, en este mundo sin paz, den testimonio, nuevamente está esa palabra, testimonio de Dios y del amor de Dios. Y Dios los bendecirá y les dará lo que ustedes buscan de Él. Nuevamente, queridos amigos, ella nos recuerda, dar testimonio de Dios y del amor de Dios. Es decir, dar testimonio de Dios, ¿cómo? Haciendo lo que Él nos pide, viviendo los mandamientos, viviendo las enseñanzas del Evangelio, lo que la Santa Iglesia nos está pidiendo hacer y lo que ella nos está recordando hacer. Si hacemos esto, daremos testimonio del amor de Dios con nuestra propia vida, de la manera como nosotros tratamos a los demás. Y por eso ya nos dice, así Dios los bendecirá y les dará lo que ustedes buscan de Él. ¿Y qué buscamos de Él? La paz. Por eso ella se ha presentado como reina de la paz. Que la paz no solamente se refiere a la ausencia de la guerra o la ausencia de conflictos. La paz de la que ella está hablando, la verdadera paz que ella ha dicho solamente Dios puede dar, es el shalom del que nos habla la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere decir esta palabra shalom, paz en hebreo? Significa la plenitud del hombre. Es decir, esta plenitud del corazón, esta felicidad que todo hombre está buscando, la plenitud del ser humano, que solamente se encuentra amando y siendo amado. Solamente se encuentra en la experiencia del amor. Para tener la experiencia del amor, solamente se puede lograr acercándome al Señor, dejándome amar por Él. Y cuando yo me dejo amar por Él, yo voy a tener el amor suficiente para darlo a los demás y yo amarlos como el Señor me ha amado a mí. Entonces, si queremos tener paz, debemos amar. Y para poder amar, pues debemos tener esa experiencia del amor de Dios. Queridos amigos, quisiera compartir algunos consejos, algunas indicaciones prácticas de cómo podemos vivir cotidianamente Medjugorje. Los videntes dicen mucho en sus pláticas, en sus reflexiones que dan a veces con los peregrinos que acuden a Medjugorje. Ellos han dicho varias veces que Medjugorje no se reduce a un lugar, Medjugorje es un estado de vida. Es decir, Medjugorje no se limita a una peregrinación que nosotros hacemos allá. Es una gracia estar allá, es una gracia especial. Los que hemos tenido la oportunidad de vivirla, pues todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que realmente es una gracia muy especial tener la oportunidad de estar ahí, físicamente en el lugar. Pero, si acaso alguno de ustedes que me está viendo
nunca llega a recibir esa gracia, es decir, nunca llega a estar físicamente en Medjugorje, no importa. No importa, porque lo que ella quiere no es que hagamos cientos de peregrinaciones allá. Lo que ella quiere es que vivamos lo que nos está pidiendo. Si tú vives lo que ella dice, entonces estarás viviendo Medjugorje ya. ¿Por qué la parroquia de Medjugorje es lo que es ahora? Es decir, ¿por qué es un río de gracia para el mundo entero? Pues precisamente porque respondió a los mensajes de la Virgen. Sí, todo inicia con la experiencia de las apariciones. Pero si ustedes se fijan, queridos amigos, ahora, pues las apariciones ya no se llevan a cabo en la parroquia. Los videntes tienen la experiencia de la aparición en sus casas o donde quiera que estén alrededor del mundo. Y sin embargo, la gracia que fluye de la parroquia de Medjugorje al mundo entero es grandiosa. Y esto se debe porque la parroquia respondió. La parroquia, con todas sus limitaciones, con todos los problemas, con sus limitaciones humanas de los parroquianos, respondieron. Poco a poco fueron haciendo lo que ella les iba diciendo. Y por eso Dios fue transformando el corazón de todos esos parroquianos y toda la parroquia se convirtió en lo que es ahora, el centro espiritual del mundo, es decir, el lugar donde muchas personas encuentran realmente a Dios. Y uso este ejemplo porque lo mismo que Dios hizo en la parroquia de Medjugorje es lo que quiere hacer en cada uno de nuestros corazones si hacemos lo que ella nos está pidiendo, que vuelvo a repetirlo, es solamente la vivencia seria de nuestra fe. Si nosotros vivimos nuestra fe seriamente, entonces se logrará esa transformación en nuestro corazón de lo que sucedió en Medjugorje y nosotros seremos, por así decirlo, un Medjugorje viviente. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo más importante es hacer un plan de oración cotidiana. ¿A qué me refiero con esto? Que debemos de llevar la teoría y ponerla a la práctica. Porque como decía al inicio de la reflexión anterior, de la primera parte de nuestra reflexión, todos nosotros tenemos ocupaciones, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos una vida común que tenemos que vivir, no hay de otra y no podemos escapar de ella. Sin embargo, muchas veces nosotros utilizamos la excusa de nuestro trabajo, de nuestros hijos, de nuestras responsabilidades en la parroquia, dependiendo de cuál sea nuestro contexto. Nosotros generalmente usamos esos pretextos para dejar atrás o no ponerle la suficiente atención a nuestra vida de oración. Y ahí es donde está el error, queridos amigos. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, nuestra prioridad como cristianos debe de ser el encuentro diario, personal e íntimo con Jesús. Esa debe ser nuestra prioridad. Todo lo demás, es decir, trabajo, estudios, hijos, esposos, responsabilidades de parroquia, ministerios, etcétera, etcétera. Todo eso debe de fluir de mi encuentro cotidiano con el Señor. ¿Por qué lo digo? Porque en todas estas situaciones que les acabo de mencionar, trabajo, hijos, etcétera, es ahí donde debemos de dar testimonio de Cristo, donde debemos de ser la imagen viva de Cristo. Ahí precisamente. Entonces, para lograr eso, yo debo de encontrarme con Cristo primero. Debo de encontrarme con Él en la oración y en los sacramentos. Entonces, el primer paso que les quiero comunicar es, debemos de hacer un plan cotidiano y personal de oración. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues sentándonos a analizar nuestra vida cotidiana y decir, ok, esto es lo que tengo que hacer todos los días, tengo que estas responsabilidades, tengo que ir al trabajo, tengo que estudiar, etcétera, etcétera. Bueno, basado en eso, es una buena idea hacer un horario.
y así nos ayudará a vivir un poco más organizadamente. Y pues viendo nuestras responsabilidades, viendo lo que tenemos que hacer a lo largo de nuestros días, ahí hacer ese espacio, tener la determinación y la disciplina, aquí sí ya viene la disciplina, tener la determinación y disciplina de ir agendando, por así decirlo, mis tiempos para encontrarme con Dios en la oración. Recordemos que la Santísima Virgen María nos ha dicho que todos podemos orar hasta 3 horas diarias. 3 horas diarias. Mucha gente a veces se asusta cuando escucha eso, pero si nos ponemos a pensar que aparte de nuestro trabajo y de nuestras responsabilidades diarias, ¿en qué más dedicamos tanto tiempo de nuestro día que a veces no tiene ni sentido? A veces llegamos a la casa, de nuestro trabajo, de la escuela, de lo que sea, ¿y qué es lo primero que hacemos? Prender la televisión, meternos a las redes sociales, hablar por teléfono, hacer cosas que muchas veces nos distraen y nos roban mucho tiempo. No está mal meterse a las redes sociales o lo que sea, no estoy diciendo que sea mal, no, son medios de comunicación que tenemos. Sin embargo, debemos de darles el tiempo justo. Y mi prioridad, como les decía hace un momento, tiene que ser siempre mi encuentro con Jesús. Entonces, si todos los días me estoy sentando a ver 2 horas diarias de televisión, ¿realmente necesito ver 2 horas diarias de televisión? ¿O una serie en alguna plataforma digital? ¿O algo por el estilo? Pues no, realmente no. Entonces, ¿por qué no dedico más tiempo al Señor? ¿Por qué no en lugar de sentarme a ver 5 horas de mi serie favorita en la plataforma digital, ¿por qué no mejor dedico ese tiempo a estar en oración con el Señor, a rezar el Santo Rosario? Acordémonos que ella nos ha pedido, si es posible, rezar las 3 partes de oración, las 3 partes del Rosario diarios. Es decir, 15 misterios del Rosario diarios. Y claro que es posible. Es más, podemos dividirlo. Podemos rezar los misterios gozosos en la mañana, los dolorosos en la tarde y los gloriosos ya al final del día. O si definitivamente no tenemos el tiempo, no nos alcanza el tiempo por nuestro ritmo de vida, pues bueno, aunque sea solamente los 5 misterios del día. Es posible. A veces tenemos el tiempo de ir a la Santa Misa. No, a lo mejor no puede ser todos los días, pero por lo menos 1, 2, 3 veces a la semana, además del domingo, a veces es posible, tenemos el tiempo. A veces tenemos el tiempo de ir a adorar al Señor a nuestra parroquia. Muchas ciudades, aquí en San Antonio existe, hay muchas capillas aquí de adoración perpetua a las 24 horas. ¿Cómo es posible, por más ocupado que esté nuestro día, cómo es posible que de las 24 horas que tiene nuestro día, no podamos apartar 1 hora para estar con el Señor? No podamos apartar 45 minutos, lo que pueda durar una misa de entre semana. Que no podamos apartar otros 45 minutos, media hora incluso, para rezar el Santo Rosario. Queridos amigos, es muy importante, como les digo, hacer un plan de oración cotidiano en el que poco a poco empecemos a vivir lo que la Virgen nos está pidiendo. Pero eso me lleva a mi segundo punto. Muchas veces sucede cuando tenemos la experiencia de la peregrinación a Medjugorje, muchas veces sucede que queremos vivir todo de golpe. Es decir, regresamos tan entusiasmados de haber estado allá, regresamos tan entusiasmados, queremos vivir todo de golpe, no todo lo que la Santísima Virgen nos pide y que allá se vive pues tan intensamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando regresamos a nuestra realidad cotidiana, a nuestra ciudad, a nuestro país, a nuestro trabajo, pues nos damos cuenta de que no es tan fácil. Entonces, lo importante es no desanimarse. Lo importante es eso. Y empezar a dar pequeños pasos de bebé.
pequeños pasos, pues de niños pequeños, como ella mencionaba en la catequesis anterior que reflexionábamos. Y esto lo han compartido varias veces los videntes, que debemos iniciar como ella inició con ellos y como ella inició con la parroquia de Medjugorje, con pasos pequeños. Es decir, si por el momento no estás preparado, solo voy a mencionar un ejemplo, no estás preparado para rezar las 3 partes del rosario diarias y de ayunar miércoles y viernes a pan y agua, no te preocupes, empieza con pasos pequeños. Haz el esfuerzo de rezar aunque sea 5 misterios al día. Si nunca has ayunado en tu vida, a pan y agua como ella lo está pidiendo, pues haz el esfuerzo de, no todo el día, pero empieza con una sola comida. Escoge ya sea el miércoles o el viernes, escoge una sola comida de las 3 que tienes al día, escoge una de ellas y ofrécela pan y agua. Y poco a poco Dios irá actuando. Si empiezas con pasos pequeños, con el paso del tiempo, el Señor te irá dando la gracia conforme tú vayas haciendo tus esfuerzos y tú empezarás a ver los frutos. Tú empezarás a darte cuenta de que puedes rezar, a lo mejor algo que antes no podías, de que puedes darle tiempo, por ejemplo, a la oración, más tiempo a la oración del que anteriormente podías hacerlo. ¿Por qué? Pues porque a través de la oración, a través del ayuno, a través de esta vivencia de lo que ella nos está diciendo, poco a poco te irás desprendiendo de todo eso. Y te darás cuenta que no es necesario estar 3 horas frente a la televisión, o de que no es necesario estar 3 horas en redes sociales, que no vale la pena, que más bien ese tiempo lo puedes utilizar para unirte más con Jesús. Pequeños pasos, queridos amigos, nos llevan a grandes cosas. Lo importante es empezar. Entonces, como les decía, hacer un plan de oración cotidiano en el que trate yo de vivir lo mejor posible lo que ella está pidiendo. Y segunda, no querer hacerlo todo de golpe, sino empezar con pasos pequeños. Y si acaso eres una de las personas que ya lleva tiempo en esto, es decir, que te has esforzado bastante tiempo y pues de que estás tratando de vivir lo mejor que puedes, esta espiritualidad, lo que ella nos está pidiendo, pues siempre te irás dando cuenta con el paso pues de este camino, de que siempre hay cabida para más. Entonces, por ejemplo, puedes perfectamente dedicar más tiempo a la oración. Puedes, por ejemplo, ahora dedicarte a algún ministerio. Es muy importante no olvidarnos de nuestros hermanos. Es muy importante dar testimonio con nuestro ejemplo de todo esto que la Virgen nos está diciendo. ¿Por qué? Por lo que decíamos hace un rato. Porque toda esta vivencia de lo que ella nos dice, de nuestra fe, comprometidamente, simplemente nos da la gracia para podernos dar en amor a los demás. Entonces, si tú te sientes, a raíz de la vivencia de todo esto, si tú sientes la necesidad de hacer algo a favor de tus hermanos, hazlo. Hay muchas obras sociales alrededor del mundo, bellísimas, que han surgido a raíz de la experiencia de Medjugorje, como la asociación de Mary's Meals, las comidas de María, la comunidad Cenáculo, la asociación de las Manos de María, que ayuda a los pobres de la región de ahí de Bosnia y Herzegovina. Todas estas asociaciones, nacieron a raíz de la experiencia de los mensajes de la Virgen. A través de todo esto, de la vivencia de todo esto, vamos descubriendo lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, ese es el consejo que puedo darles. Para no alargarme tanto, solamente les comparto brevemente un poco de mi vivencia personal. Así es como he tenido yo que, organizar mi vivencia espiritual. Obviamente, pues yo tengo que, pues como cualquier seminarista, pues yo tengo muchas cosas que hacer. A veces tengo mucha tarea, tengo que ir a la escuela, a veces tengo días muy ocupados, 2, 3 clases al día, tarea que tengo que hacer, trabajos, ministerio, responsabilidades,
que el seminario nos pide, obviamente pues es una vida ocupada. Y a lo mejor ustedes me pudieran decir, ay, pero es que tú la tienes más fácil, tú estás en el seminario. Pero queridos amigos, si ustedes supieran lo fácil que es caer en la tentación, incluso en los seminarios, en los conventos, es muy fácil abandonar la oración por quererse ocupar de lo demás. Es muy fácil. Por eso es que les hablaba hace un momento de la disciplina y la determinación. En mi caso personal, pues bueno, yo he venido organizando mi vida. Entonces, pues cada semestre mi horario cambia de acuerdo a mis clases. Entonces, bueno, tengo que ver cómo va a estar mi semana, qué actividades, qué responsabilidades voy a tener, qué días tengo que hacer cada actividad, cada clase, cada trabajo. Y basado en eso, pues entonces yo hago un horario. Entonces digo, bueno, a esta hora tengo que hacer esto, a esta hora tengo tal clase, a esta hora tengo que ir a la misa de la comunidad, a rezar vísperas, etc. Bueno, pues todo eso lo integro a mi vida, pero hago el esfuerzo de, por ejemplo, rezar el rosario, que ese, pues, tengo que hacerlo yo porque no lo hacemos en comunidad. Entonces me divido las 3 partes del rosario, lo divido a lo largo de mi día. A veces, por ejemplo, hay días en los que por las clases o por las actividades sé que no tendré el tiempo de rezar los 15 misterios. Sin embargo, pues bueno, digo, bueno, por lo menos 5 misterios. Si tengo el tiempo de rezar 5 más, bendito sea Dios. Si no, por lo menos 5. Y así voy organizando mi día, el ayuno, pues una vez a la semana. Poco a poco he venido integrando ya el segundo día de ayuno los viernes. Entonces, todo es poco a poco. Y todo pues toma tiempo, responsabilidad, disciplina. Queridos amigos, el Señor nos da la gracia para hacer esto. Así que yo los invito a que no se nos olvide de que ahí precisamente en donde estamos ubicados, en donde nos desarrollamos cotidianamente, ahí es donde estamos llamados a dar testimonio de Jesús y de la Santísima Virgen María. Ya para terminar, queridos amigos, pues el padre Slavko Barbarich, que como todos ustedes saben, pues fue el gran impulsor, el corazón de Medjugorje, fue el que inició pues todas estas grandes actividades que se continúan hasta la fecha en la parroquia, como el Festival de los Jóvenes, los retiros para sacerdotes, matrimonios, etc. El que escribió estos bellísimos libros de cómo vivir precisamente todo esto que la Santísima Virgen nos pedía. Ora con el corazón, ayuna con el corazón, celebra la misa con el corazón, etcétera, etcétera. Este hombre tan incansable, en uno de sus libros, en el de Ora con el corazón, si ustedes tienen este libro, que es un manual de oración de Medjugorje, yo les recomendaría adquirirlo si es que no lo tienen, y si ya lo tienen, pues nunca... siempre es bueno volver a regresar y revisarlo, porque la conclusión de ese libro es precisamente los consejos de cómo vivir, terminando nuestra peregrinación a Medjugorje, cómo seguir viviendo esto. Y él, básicamente lo que él explica es que todos nosotros, en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana, todos nosotros podemos construir ahí un monte de las apariciones, por ejemplo. ¿A qué se refiere con esto? Pues que el monte de las apariciones es el lugar del encuentro con Dios a través de la Santísima Virgen María. Entonces, todos en nuestro corazón podemos tener la experiencia del Podbordo, del monte de las apariciones. ¿Cómo? A través de la oración, a través del rezo del rosario. ¿Qué es lo que hacemos cuando subimos el Podbordo? Rezar el rosario. ¿Y qué es lo que hacemos cuando llegamos a los pies de la imagen de la Virgen? Estar en oración en silencio. Eso lo podemos vivir perfectamente en nuestra casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando subimos el monte Krishevak? Bueno, que hacemos un espacio, meditamos en la pasión del Señor y finalmente llegamos a la cumbre, donde está la cruz, y ahí nuevamente nos encontramos con el Señor en el silencio del corazón. Esto lo podemos vivir en nuestra casa, en nuestro diario vivir. Si hacemos un espacio para estos encuentros personales con el Señor, primero a través de la oración vocal y luego en el silencio, en el encuentro profundo con Él.
Y luego, ¿qué sucede después de las dos experiencias del monte Krishevak y del monte de las apariciones? Pues que por la tarde acudimos a la parroquia. ¿Y qué sucede en la parroquia de Santiago Apóstol? El programa de la tarde. Las dos partes del rosario, una hora antes de la misa, la Santa Misa y después el credo, 7 Padres Nuestros, Aves Marías y Glorias en acción de gracias por la Eucaristía y ya dependiendo del día, pues adoración eucarística o veneración de la Santa Cruz. Todo esto, queridos amigos, es posible vivirlo. Es posible vivirlo en nuestras circunstancias ordinarias. Si tú tienes una parroquia a la que vas, pues ahí perfectamente te puedes encontrar con el Señor en la Santa Misa y en la adoración eucarística. Perfectamente tú puedes rezar el rosario en tu grupo de oración, en tu casa, con tu familia. Ya nos ha pedido tantas veces, rezan el rosario en familia. Toda esta experiencia es a lo que quiero llegar. Toda esta experiencia de Medjugorje la podemos vivir perfectamente en nuestro entorno. Solamente es cuestión de decidirnos a hacerlo y de poner los medios para hacerlo, es decir, organizarnos bien y tener esa disposición de que mi prioridad todos los días sea mi encuentro diario con el Señor y que a raíz de ese encuentro con Él, en la oración, en los sacramentos, en la palabra de Dios, todo eso sea lo que me impulse a darme a los demás en todas mis demás actividades. Si hacemos esto, queridos amigos, estaremos viviendo Medjugorje cotidianamente y estaremos haciendo lo que ella nos pide, que es dar testimonio de sus mensajes. No se les olvide, queridos amigos, Medjugorje no se reduce a un lugar. Medjugorje es un camino que iniciamos y que hacemos de la mano de María hacia el encuentro cotidiano con Jesús. Si nosotros lo hacemos y nos esforzamos, Dios hará lo demás, pero tenemos que actuar. No se les olvide, queridos amigos, no basta con hablar, no basta con enviar y compartir y publicar. Lo más importante es dar testimonio con la propia vida. Pues, queridos amigos, les agradezco enormemente el que hayamos compartido en este congreso virtual. Les pido nuevamente sus oraciones por mí. Actualmente me encuentro en mi segundo año de teología, más o menos me faltan 3 años para la ordenación sacerdotal, primeramente Dios, así que por favor recen por mí y recen por sus sacerdotes, porque eso ella también lo ha pedido incansablemente, orar por la santificación de nuestros sacerdotes, porque ellos son los que nos dan al Señor Jesús. Entonces, por favor, no olvidarnos de esto tan importante. Pues les parece si terminamos con una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, y no se les olvide, seamos las manos extendidas de la Santísima Virgen María, seamos sus apóstoles del amor y del bien, es decir, aquellos que con su vida cotidiana y su oración dan testimonio del amor de Dios a los demás. Alabados sean Jesús y María.